Datos de estos días que indican que como nunca se inscribió un número muy chico de jóvenes para la prueba de transición de admisión a la educación superior. Un bajón importante, claro. Hay decenas de miles de estudiantes que están de cuarto medio, que están sin clases o con clases a media, con clases online, muchos de ellos sin ese acceso. Y el panorama pinta complicado en este fin de año para ellos, pero además para todo el sistema educativo. Vamos a conversar de todo esto con la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, Alejandra Arratia. La tenemos en la línea. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mauricio, hola Mirna, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo leen ustedes lo que está pasando allí? Porque hemos tenido una controversia permanente sobre la vuelta a clases o no, una abrumadora mayoría de gente en la comunidad escolar que no quiere volver a clase, alcaldes que respaldan eso, pero mucha visión desde la UNICEF, la UNESCO, organismos especializados que hacen ver la tremenda pérdida que está habiendo para generaciones completas de alumnos. Sí, mira, a ver, primero tomándolo de la PS, la prueba de transición, que además este año es una prueba distinta, ¿no? Sin duda lo que se ve, hay un 12% menos de inscritos este año, no es poco, de hecho el porcentaje más bajo, es el número más bajo de inscritos en los últimos 13 años, es muy bien notorio. Ahora, yo creo que tiene que ver bastante con las condiciones de contexto en que estamos. Los estudiantes, sobre todo los de cuarto medio, es un año súper especial para la trayectoria de educación, porque es el año de alguna manera como que culminan 12 o 14 años de formación y se ha visto súper interrumpido. Entonces, de alguna manera estos datos dan cuenta de esa incertidumbre que tienen los jóvenes en tercero y cuarto medio. Hay una situación además de salud mental muy compleja para ellos. Hay distintos estudios, encuestas que lo han mostrado, digamos, y también tiene que ver con condiciones de contexto, creemos nosotros, ¿no? Donde tenemos datos de precariedad socioeconómica, de aumento de la cesantía. Uno dice, bueno, en ese contexto la verdad es que la posibilidad de continuar trayectorias de educación superior se ve de alguna manera cuestionada, ¿no? Entonces, los datos de alguna manera son consistentes con lo que estamos viendo en este año. Sí, y eso ¿cómo ven ustedes que puede estar afectando las decisiones de futuro? Yo no sé dónde poner más el ojo, si en este trance que sufren los de cuarto medio, que han tenido un año como casi inactivo en muchos casos, porque no nos quedemos con la educación online a la que tiene acceso a un sector. Un porcentaje pequeño, claro. O sea, un porcentaje de la población, no es toda en absoluto, y nosotros hicimos una encuesta en marzo, abril, comenzando la pandemia, y claro, ahí se veía que el porcentaje de niños de jóvenes a estas alturas, ¿no?, que accede a conectividad es alrededor del 50%, y como en casi todo en Chile, la verdad, muy desigualmente distribuido por grupos socioeconómicos. Claro, entonces, ¿eso es más grave para ustedes o tiene una dimensión ahí más inquietante que habría que abordar con más urgencia? ¿O la otra punta? La educación preescolar, los niños, el comienzo, sí, donde hay niños, por ejemplo, de 5, 6, 7 años que no están aprendiendo a leer porque no han hecho su primero básico, o sea, en la etapa de mayor capacidad de aprendizaje de los niños. Mira, nosotros, en primer lugar, siempre hay que como rescatar que la escuela tiene un rol importante siempre, y de alguna manera este año nos ha hecho como poner eso encima de la discusión pública, ¿no? Pero sin lugar a dudas para nosotros es más, de alguna manera hay que mirar esto en perspectiva, y cuando uno está en primero básico tienes todavía 12 años de trayectoria formativa. Si no aprendes a leer este año, por cierto, es importante, tiene impacto, pero en el fondo se aprenderá el próximo. Lo importante de este año es más bien no generar desmotivación por leer, es buscar una estrategia para que para los niños parezca atractivo el futuro de aprender a leer. Y si pueden aprender a leer este año en el contexto en que están, bienvenido sea, pero ciertamente la presión no tiene que estar en eso, no tiene que estar en generar motivación por aprender. En cambio, en tercero y cuarto medio, de alguna manera son años de cierre de una trayectoria educativa más larga, por lo tanto, sin lugar, para nosotros es más complejo en los últimos años, la verdad. Lo que no quiere decir que hay que dejar de mirar lo que pasa en los años de más abajo, por cierto, pero hay que mirarlo en perspectiva también, y en eso creemos que es importante no perder de vista eso y más bien reforzar, bueno, ¿qué es lo importante en un año como este? Sí, entendiendo que no va a ser lo mismo que estando con las clases presenciales mantenidas, ¿no?
Claro, es que justamente entremos ahí porque estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, lo decía en su minuto el secretario de General de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, cuando hablaba de los efectos nefastos que iba a tener en la no asistencia a clases de los niños y niñas del mundo, por un montón de razones que también tienen que ver con pobreza, con desigualdad, etcétera. Aquí en Chile se ha instalado la idea y todas las encuestas reafirman que el porcentaje más alto de padres y madres no quiere que los niños vuelvan a clase, en circunstancias que otros señalan que eso hay que verlo caso a caso, región por región, en fin. ¿Cómo evalúan ustedes esa conversación? Acá se ha hablado de que prácticamente se convirtió en un tabú, que aquel que dice que hay que volver a clase se lo lapida por todas las redes sociales y por todo lo alto. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, nosotros estamos de acuerdo con que lamentablemente es una conversación, fíjate, que no se ha sabido llevar muy bien a nivel como público, ¿no? Hay como una visión como dicotómica de esto y lamentablemente no se ha promovido adecuadamente un diálogo más abierto. Nosotros creemos que habría sido importante que desde el Ministerio de Educación se convocara algo así como una mesa COVID y educación desde el principio. De hecho, nosotros, no solo desde Educación 2020, sino que desde una serie de organizaciones de la sociedad civil, Acción Colectiva, que es un consorcio que agrupa alrededor de 20 organizaciones, planteamos, te diría que en abril o mayo, la necesidad de una mesa de diálogo para abordar estas decisiones en educación, porque lamentablemente ahora es como que todo se aborda desde la desconfianza. Entonces, efectivamente, uno ve una discusión pública que es muy dicotómica, es muy binaria. Y es muy sí censura también, hay una censura tremenda. O sea, se habla de esto y es que la persona que se atreve a decir que podría volver a clase un sector de los... No, es que queda la escoba. O sea, es como... Pero ¿cómo se te ocurre decir algo tan brutal y tan bárbaro? Y claro, y como que se aborda la conversación en blanco y negro. Y nosotros... Exacto. Mira, nosotros tenemos un dato bien interesante. Nosotros hicimos una encuesta, bueno, que igual lamentablemente... O sea, muestra los mismos datos que estás diciendo tú, Mirna. Hay un 81% de papás incluso que plantea que no mandaría a sus hijos al colegio, no tan solo no este año, sino que hasta que no haya una vacuna para el coronavirus. Imagínense. Y solo el 8% plantea que si el gobierno lo determina, enviaría a sus hijos este año a clases presenciales. Un 8%. Sin embargo, hay un punto que es bien importante que nosotros creemos que al menos es necesario poner en la conversación pública. ¿Cuál es? Es que nosotros preguntamos las emociones que produce el pensar en volver a clase en todos los actores, en apoderados, en estudiantes, en docentes y profesionales de la educación, digamos, y en equipos directivos. Y en toda la emoción que predomina es el susto, cosa que también hay que poner un poco como en perspectiva, es más o menos normal, si estamos en una situación totalmente inédita, al final del día nos guste o no nos guste reconocerlo, nadie tiene certeza de lo que nos va a pasar, estamos en una situación de vulnerabilidad bastante como clara, ¿no? Pero los que más tienen susto son los papás. El 77% de los papás plantea que su primera emoción es el susto. Luego viene el estrés y el enojo frente a pensar en volver. En cambio, en el caso de los docentes y los equipos directivos, lo que predomina es susto y estrés, pero luego, como tercera emoción, viene la motivación, fíjense. O sea, ellos igual plantean que les motiva en alguna medida. Es un 27%, y además se repite, tanto en docentes como en equipos directivos. Pero empieza a aparecer. Y en el caso de los jóvenes, cosa que también es normal por características propias del desarrollo y de la etapa, ¿no? Aparece el susto, pero mucho menos, solo el 37%, y aparece la motivación, aparece entusiasmo e incluso ellos dicen felicidad. Hay un 24% de jóvenes que plantea que frente al pensar en volver a clases presenciales le produce felicidad. Entonces lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros quisiéramos invitar en realidad, es a poner las necesidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes un poco más encima de la mesa. Hemos tenido una conversación bastante adultocéntrica respecto a esto y adultocéntrica un poco binaria, esto que decían ustedes. Y creemos que es bueno ver un poquito más los matices, promover el diálogo respecto a este tema y cuidar las confianzas. Esto es algo, mira, aunque el gobierno decrete el retorno a clase este año, a clases presenciales, este año o cuando sea, si no hay confianza en el ambiente, las familias no van a mandar a sus hijos al colegio. Eso Alejandra, es súper claro. Ha faltado quizás del propio gobierno y también de los agentes que participan en estos debates con alguna autoridad y conocimiento, ¿no es cierto?, hacer tal vez más explícito cómo podría ser el volver a clases, porque aquí efectivamente esto binario o dicotómico, como decías tú, está a la orden del día. Pero cuando se empieza a pensar realmente en estrategias de regreso, no se trata que vuelva todo el estudiantado de un día para otro a las clases, sino que se habla siempre de días por medio, una vez a la semana, un curso por vez,
otro curso al otro día, en salas divididas, usando los espacios más grandes de los colegios como los gimnasios, en fin, como ha ocurrido también en otros países. Ha faltado más hincarle el diente al detalle de cómo podría ser la fórmula. Sí, nosotros creemos que sí. Ha faltado como profundizar en todas esas variables que van a tener que hacer, porque que sea un retorno que cuide la salud de los niños, de los adultos también que están en la escuela. Entonces, pensar un poquito más en profundidad cómo sería ese retorno. Porque además, el pensar todo esto que tú estabas comentando, Mauricio, genera que las personas se aproximen a la idea de un retorno presencial con más confianza. Ahora, claro, decimos, la mayoría de actores plantean que no, pero es porque probablemente no hemos podido complejizar que el retorno no va a ser a lo mismo que teníamos antes. La escuela, como la teníamos antes, no va a retornar, por un buen tiempo. Y hay algunas cosas que, esta también es una oportunidad para repensar más en el largo plazo, ¿no? Pensar algunas cosas de la estructura del sistema escolar que podríamos remirar un poquito con ojos, un poquito más de abrirnos a innovar un poco, ¿no? Y eso no ha ocurrido, lamentablemente. Nosotros creemos que ha faltado diálogo. De frentón ha faltado diálogo, finalmente estas cosas se resuelven conversando y profundizando, y eso ha faltado, lamentablemente. Lo último, Alejandra, respecto al tema de la prueba de transición universitaria que conversamos al comienzo. ¿Cuál es la propuesta aquí para abordar este trance? Porque apremian los plazos, hay menos alumnos, eso va a ser una pérdida, ya no entraron al sistema de educación superior ese 12% de jóvenes. Sí, yo creo que hay varias posibilidades. Una es abrir un plazo distinto en un tiempo más para poder abrir que en el fondo se puedan matricular otros estudiantes cuyas situaciones se puedan ir resolviendo, que en el fondo puedan mirarlo distinto en un tiempo más. Otra posibilidad, existen ya que en el fondo los puntajes se mantienen por 2 años, los puntajes de lo que anteriormente era la PSU, que también uno podría evaluar. Aumentar que sean por 3 años que se mantenga. Y yo creo que este es un año especialmente en donde es especialmente pertinente pensar en modos de acceso alternativos. Esta prueba aumenta, en el fondo disminuye el peso máximo que tiene que tener la prueba de selección, la prueba de transición en este año, ¿no? Antes era un 50% el mínimo que tenía que tener en la ponderación la prueba, ahora es un 30%. Y quizá es importante este año como abrir más espacio para ingresos alternativos, de modo tal que no se produzca este grupo importante de niños que se ve como con su trayectoria educativa, formativa, interrumpida. Perfecto, ahí hay varias propuestas sobre la mesa entonces para discutir en el tiempo que viene. Alejandra Arratia,